Muy buenas noches. ¿Se escucha? Bien. Estoy un poquito mal de la garganta, un poco de picazón. Estaba cantando para adentro, con los labios cerrados, para guardar un poco la voz, para poder compartirles la palabra de Dios. El tema, o los versículos, 5 versículos que me han tocado, se encuentran en el libro de Romanos, en el primer capítulo, del versículo 18 al versículo 23. Ahí cuando lo proyecten en el proyector, Gustavo nos va a ayudar con la lectura. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Muy bien, hasta ahí es lo que vamos a considerar esta noche. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, o mejor dicho, el título que llevaría este mensaje sería Me niego a creer en Dios. No se asusten, con signo de pregunta. Pero tiene mucho que ver el nombre que le he puesto con lo que Pablo nos quiere mostrar a través de estos 5 versículos, y debemos siempre recordar y tener en cuenta que cuando Pablo o cualquier escritor de la Biblia nos está dejando algo, ya sea un mandamiento, una recomendación, un principio, siempre debemos tener en cuenta que es el Espíritu Santo el que lo ha llevado a escribir esa verdad. Y la forma más fácil para poder entender lo que Dios nos quiere decir en estos versículos es utilizando una ilustración. Soy mucho de utilizar las ilustraciones, me gusta, siento que es un poco más dinámico. Y la ilustración que encajaría acá sería como un diagnóstico o una receta que Dios le da a la humanidad. Le da a la humanidad, y Pablo es el encargado de transmitir esa receta, ese diagnóstico. Ya sabemos, cuando uno está enfermo, ¿a dónde va? Al médico. Si uno tiene un dolor de garganta, va al médico y dice, me duele la garganta, necesito que me des un remedio, un medicamento. Sería muy absurdo de nuestra parte ir al médico y decir, no me duele nada, voy al médico. Sería muy absurdo pensar que un médico nos va a medicar cuando no tenemos ningún tipo de enfermedad. Tengamos eso en mente. Pablo nos dice que la ira de Dios se revela. Bien. Pero si nosotros hablamos de la ira de Dios, tenemos que leer el versículo 15 de Romanos, el capítulo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora viene una pregunta, ¿salvación de qué? ¿De qué nos tenemos que salvar? Es como dije recién, si hay una enfermedad, hay un remedio. No podemos decir, si no hay una causa, no hay un efecto. Bueno, esto sería el caso. El versículo 18, Pablo nos dice que necesitamos el poder de Dios, que es a través del Evangelio, para salvación. ¿Salvarnos de qué? Versículo 18, porque la ira de Dios es revelada. Y quiero abrir un paréntesis, hermanos, que es muy bueno tener en cuenta cuando Pablo comienza el versículo 18, si bien está todo junto. Él no arranca hablando del amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Él comienza hablando de la ira de Dios. Debemos tener en cuenta que el Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio? Pregunta. ¿Cómo es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pueden responder, no se asusten. Las buenas noticias de Dios. Y toda buena noticia lleva antes una mala noticia. El Evangelio es la buena noticia de parte de Dios para con nosotros. La mala noticia es que la ira de Dios está sobre nosotros. Y vuelvo a repetir lo mismo, no vamos a tomar un medicamento que no necesitamos. En este caso sí, la humanidad está enferma
está rebelada en contra de Dios, está queriendo quitarle la gloria a Dios, y Dios está haciendo un diagnóstico a través de Pablo para decir cuál es ese antídoto, el Evangelio. Bien, versículo 18. Porque la ira de Dios es revelada del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y acá hay un argumento que Pablo está utilizando para demostrar que la ira de Dios es manifestada desde el cielo. Y esta ira es dirigida a todos aquellos que impíos, personas que han detenido la verdad de Dios. Versículo 19. Porque lo de Dios se conoce, se le es manifestado, pues Él se lo manifestó. En otras palabras, Pablo está diciendo que es muy evidente que Dios ha mostrado y ha puesto sus, por así decirlo, sus huellas dactilares en algo. Y le voy a pedir a Gustavo que me lea el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muy bien, muchas gracias. El Salmo 1, el número 1 dice, los cielos cuentan la gloria ¿de qué? De Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Evidentemente, cuando nosotros leemos este Salmo y ya entendemos lo que estamos años en los caminos del Señor, que este Salmo nos habla de la creación de Dios, nos habla de lo que Él ha hecho y ha formado con su palabra, con su poder. Y solamente basta mirar la creación y ver cómo Dios ha acomodado cada cosa en su lugar detalladamente. Y si hoy, en la actualidad, podríamos agarrar un microscopio y podríamos ver una célula y podríamos ver detalladamente cada una, perfectamente acomodada cada una de sus partes. Bueno, en la época de Pablo no había microscopio. Bastaba solamente ver la creación general para saber, para deducir que alguien creó eso. Como dije recién, a toda causa hay un efecto. No podemos decir que el mundo se hizo por sí solo en una secadora de ropa gigante y explotó y cada cosa fue acomodada en su lugar por cuestiones del azar. Pero el Salmo 19 comienza diciéndonos que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, pero al final termina diciendo que esto no basta para que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Y esto también lo va a decir Pablo más adelante. La revelación general sirve para que el hombre pueda entender a través de lo que Dios ha creado, de que hay un creador. Y el versículo 19 de Romanos nos dice esto, que Dios quiere que le conozcamos. Y una de esas formas que lo podemos conocer es a través de la revelación. Podemos abrir nuestros ojos, sentir la luz solar y podemos llegar a la deducción de que hubo un creador. No hace falta que seamos personas inteligentemente hablando, superdotadas para darnos cuenta de que un creador pudo crear todo lo que nosotros podemos contemplar. En otras palabras, Dios ha dejado evidencias en toda la creación, su poder, su deidad, su divinidad. Y el hombre también le ha introducido al hombre la capacidad, no es que el hombre innatamente por una cuestión de él mismo puede deducir, Dios se lo ha introducido para que el hombre pueda también discernir, llegar a la conclusión de que hay un creador y que ese creador es Dios. Pero hay un problema con eso. De ahí hablamos recién que la revelación general no alcanza para que el hombre se salve por sí solo. Bien, versículo 20. Y ahí refuerza Pablo un poco más la idea de lo que estaba comentando recién, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, acá Pablo está siendo muy severo con esto, está diciendo, Dios ha mostrado su poder, su divinidad, su deidad, su autoridad para crear un mundo, un universo completo, en el cual vivimos nosotros, cada uno de nosotros, nadie es de Marte acá, sí, todos vivimos en este universo, en este mundo.
Y también le ha dado la capacidad al hombre de poder interpretar esa revelación para llevarlo al hombre a la conclusión de que Dios existe. Por lo tanto, no hay ninguna excusa. No hay ninguna excusa para no reconocer a Dios como el Creador. No hay ninguna excusa para no darle la gratitud y la gloria a Dios por lo que Él ha creado. Pero el problema de esto es que al ser humano le molesta, le repugna que Dios sea el Creador. Y eso lo vamos a seguir viendo. Al ser humano no le agrada la idea de que Dios sea el Creador, de que Dios sea el que sustenta todas las cosas, de que Dios sea el que por un simple accionar de su palabra todas las cosas estén en su lugar. El problema de esto es que si no reconocen a Dios, tienen que justificar este universo tan perfecto que está creado. Y quisiera hacer una ilustración, otra más. Supongamos que vamos con Daniel caminando por la vereda. Y los dos nos detenemos frente del salón. Y yo le digo a Daniel, me gustaría conocer a la persona encargada que construyó este salón, al albañil, al arquitecto. Y Daniel me va a decir, no, este salón, por el viento, por las placas, por el cambio atmosférico, se creó solo. ¿Qué le diríamos a Daniel? No, algo anda mal. Utilicemos eso en la revelación general. Utilicemos eso en los paisajes que nosotros vemos, en las flores, en los océanos, en los mares, que está todo perfectamente acomodado. Pensemos en la Tierra, un minuto, un segundo. Si la Tierra dejase de girar, nosotros nos vendríamos abajo, literalmente. Si la Tierra se acercara 1 metro más al Sol, nosotros moriríamos quemados. Si la Tierra se alejara un metro más lejos del Sol, nosotros estaríamos congelados. O sea que no hace falta ver al Creador, no hace falta contemplar cara a cara a esa persona que creó este salón, utilizando el ejemplo de recién, para darnos cuenta que este salón fue creado por una persona inteligente, una inteligencia superior. Solo nos basta ver todo lo que está creado, todo lo que nos rodea, cada cosa en su lugar, acomodada, para llegar a esa lógica conclusión, que hay un Creador inteligente que puso cada cosa en su lugar. El problema es, como dije recién, el hombre se resiste, el hombre no quiere, el hombre le molesta que ese lugar lo ocupe Dios. Es más, el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, quiere ocupar ese lugar que le corresponde a Dios. No quiere darle las gracias a Dios por haber creado el universo, la tierra, las personas, todo lo que nosotros vemos. No quiere agradecer a Dios por eso. No quiere rendirle gloria a Dios. Pero el problema es con eso, es que tiene sus consecuencias. Versículo 21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Volvemos a reforzar la misma idea. El ser humano, Dios le dota la capacidad para poder reconocer, para poder contemplar, para poder ver a través de la creación que Dios existe. Sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y cuántas personas hay allá afuera, ateos, ¿no?, que llegan a la brillante conclusión de que a través de un estudio, que a través de años, a través de tales cosas y montones de, como decía Gabriel, las falsamente llamadas ciencia, llegan a la brillante conclusión de que Dios no existe? Es más, podríamos decir que las personas estas, por no creer en Dios, y ahí el nombre del mensaje, me niego a creer en Dios, ¿qué otra cosa puede haber? Y ahí es cuando nos encontramos con las teorías de la evolución, con las teorías conspirativas, porque el hombre no quiere reconocer a Dios como su creador. El hombre no quiere darle la gloria a Dios. Podemos pensar en personas que dedican su vida, que estudian, para demostrar que Dios no existe,
y esas personas se proclaman a sí mismas personas sabias, personas con conocimiento, personas con estudios. Y la palabra de Dios nos está diciendo, sino que se envanecieron en sus propios pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No es que esas personas tengan una revelación especial que nosotros no, al contrario, sus pensamientos los llevan a esa brillante conclusión, entre comillas, porque no quieren reconocer que hay un Dios creador, que hay un Dios que te creó a vos y que te creó a mí. Entonces el hombre se ve tropezando con esta idea y cae en las consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? El versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela en tiempo presente. Y no estoy hablando del juicio venidero, eso es tema para otro momento. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De qué ira nos está hablando Pablo? Esta carta sí tiene algo que se repite en los próximos versículos, que los van a tomar en los próximos miércoles. Se utiliza 3 veces la palabra por lo tanto, Dios los entregó. Por tanto, Dios los entregó. Por tanto, Dios los entregó. Y no quiero adelantar nada, pero aporta mucho saber y poder entender y comprender esa palabra que utiliza Pablo. Por tanto, Dios los entregó. El hombre cuando se niega a darle la gloria a Dios, el hombre cuando rechaza que Dios existe, cuando rechaza que Dios es el creador, empieza a caer en estos pensamientos. Empieza a cambiar el orden natural de las cosas que Dios le ha dado por otro. Por eso es cuando el hombre, hay una palabra que dice que el hombre es un idólatra incurable. Porque el hombre está diseñado para darle la gloria a Dios, pero el hombre no quiere darle la gloria a Dios. El propósito de la humanidad es que le demos gloria a Dios, pero el hombre se resiste contra el propósito que Dios les ha dado. Por eso es que en el versículo 5 Pablo nos dice que porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio de Jesucristo es lo único que puede salvar a esas personas con el corazón y la mente entenebrecida y mostrarle a través de su palabra, del Evangelio, que lo único que salva es Cristo, que Dios es el creador, que Dios proveyó un método de salvación para la tierra, para los hombres. Los mismos hombres que en un momento le dieron la espalda a Dios, Dios también les ha provisto un medio de salvación. Porque como bien dije al principio y dice el Salmo 19, la revelación general no alcanza para salvarse por sí mismo, hace falta algo más. Y el hombre se ve incapacitado, imposibilitado de alcanzar esa salvación. Puede ser la persona más moralmente correcta, puede ser la persona más piadosa que conozca, pero aún así no se va a poder salvar por sus propios medios. El hombre piensa que va a llegar al cielo con un camión, y no es porque yo sea camionero, va a llegar con un camión que en vez del plotter que diga hielo va a decir por mis propios méritos. Falso. Por mis buenas obras. Falso. Por ser una persona piadosa. Falso. El único que nos lleva ante la presencia de Dios es el Hijo. El puente entre el Padre y el mundo es Cristo. Por eso es que es tan importante el Evangelio, por eso es que el Evangelio es poder de Dios, el mismo poder que Dios utilizó en Génesis para crear el cielo y la tierra es el mismo poder que hoy nos está ofreciendo a través de Cristo, para poder salvar a las personas que creen salvar a las personas que lo niegan a Dios, que le dan la espalda a Dios, que tienen esos brillantes pensamientos, esos chispazos de inteligencia de decir, Dios no existe, me niego a creer en Dios. Prefiero creer en la evolución, prefiero creer en otras cosas, pero no en Dios. Y acá quiero abrir un paréntesis para nosotros, sus hijos. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, hermano? ¿Cuántas personas fuera hay allá pensando, mala palabra, ¿no? Predicando una falsamente llamada ciencia, diciendo que Dios no existe, argumentando. Hay personas que escriben libros de ateísmo. Hay personas que dedican su vida a demostrar que Dios no existe. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que salir, mostrar el amor de Dios, el poder de Dios en el Evangelio para salvación. Debemos recordar que también nosotros estuvimos en ese momento donde le dábamos la espalda a Dios. Debemos recordar que nosotros también ignorábamos a Dios. Debemos recordar que nosotros disfrutábamos todo esto que Dios nos da, la creación, el cielo, la tierra, todo,
y éramos indiferentes. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y tratemos, es un mandamiento y nuestra responsabilidad como su hijo, en ir a contar las buenas nuevas, las buenas noticias. Hay perdón por Jesús, por su muerte, por su resurrección, por su sangre, por el poder de Dios que es en el Evangelio. No nos quedemos callados, como solemos cantar. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Podríamos buscar Hechos capítulo 17, versículo del 26 al 28. Gustavo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El versículo 28 dice, leámoslo todos juntos, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Queridos hermanos, la persona que niega a Dios rechaza esta verdad. Y lo cierto es que nosotros, si hoy vivimos, es por su gracia, por su misericordia, porque Él nos ha creado y nos ha puesto en este mundo. ¿Qué pueden hacer las personas que no creen en Dios con este versículo? Si hoy estamos es porque Él lo permite. Si hoy nos movemos es porque Él lo permite. Porque en Él vivimos. En otras palabras, y perdón la expresión, ¿no? Muchos dicen que somos parásitos en el poder de Dios. Porque no queremos reconocer que Él fue el creador, porque no queremos reconocer que Él fue el que creó este mundo. No queremos glorificarlo y por eso somos completamente culpables. No tenemos excusa, porque Dios aún así nos ha dejado evidencias de que Él existe, ha creado las cosas perfectamente en su lugar. Decir que no existe Dios es como decir no existen los autos o no existe ahogarse y que me largue al mar sin saber nadar. Me tengo que atener a las consecuencias. O que salga de este lugar sin mirar hacia los costados y me atropelle un auto. Yo puedo pensar, puedo creer lo que yo quiera, pero lo cierto es que la realidad dice otra cosa. Y la realidad, las cosas concretas, lo que nosotros vemos, dice que hay un creador que puso cada cosa en su lugar, que creó los cielos y la tierra y el universo como nosotros lo conocemos. Versículo 22. Gustavo. Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien. Podemos ver que Pablo está haciendo pequeñas acusaciones puntuales, pequeñas recetas puntuales, porque acá nos está diciendo que aquellos que profesaron ser sabios se hicieron necios. ¿Cuántas personas, como dije recién, nos cruzamos, porque muchos vivimos, a lo mejor nos relacionamos con personas que en el trabajo, en la escuela, en la facultad, con la familia, que no creen? A diario nos cruzamos con personas que no creen y que rechazan abiertamente a Dios, que dicen, no creo en Dios. Me pasó algo muy, muy curioso ayer. Fue una persona que golpea la puerta de casa, estuvimos charlando un poco, y digo, mirá, la única persona que te puede ayudar, la única persona que te puede salvar en este momento es Dios. Bueno, me dice, yo no sé si Dios existe, pero al quien sea le doy las gracias. Y ahí vemos cuando esta palabra se cumple, profesando ser sabios, se hacen necios. Suponen que hay un creador, presuponen que hay un creador, presuponen que hay alguien intelectual, pero no quieren que sea Dios. Porque muchas veces
no, muchas veces no, siempre, el conocer a Dios atenta con las cosas que más nos importan. Atenta contra la autosuficiencia, atenta con nuestro yo interno, atenta con nuestra capacidad de no querer rendirle y darle cuentas a nadie. Conocer a Dios atenta con todas esas cosas. Entonces para el hombre es más fácil decir, Dios no existe, para no tener que doblegar su voluntad, para no tener que doblegar sus pensamientos y para no tener que doblegar sus rodillas ante Él. Pero ahí nos damos cuenta que estos pensamientos son necios, porque si decimos que Dios no existe, entonces es lo mismo que decir que todo lo que nos rodea no existe, cuando Dios nos ha dejado cosas concretas y puntuales para que podamos reconocerlo a Él como el único y creador. Y Dios nos ha dejado sus evidencias, así que como sería la ilustración, cuando una persona, Gustavo, que es fotógrafo, saca una foto, ¿qué le pones abajo para que no te la roben? Una marca de agua. Porque Dios, de la misma forma en que un fotógrafo deja su marca o un pintor pone su sello o su firma en una pintura, Dios ha dejado pequeñas, grandes evidencias, ha dejado sus huellas dactilares en el universo para que el hombre tenga la capacidad, y el hombre está dotado con la capacidad de poder reconocer que Dios es el creador. Versículo 23. Gustavo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí podemos ver cómo el hombre, el ser humano, al no querer doblegar su voluntad a Dios, al no querer darle la gloria, la gracia a Dios, ahí es cuando empiezan los problemas. Porque el hombre tiene que explicar o justificar las cosas que son creadas. Y ahí es cuando empieza el problema de la idolatría. ¿Por qué? Porque empiezan a crearse imágenes, empiezan a crearse estatuas, o empiezan a idolatrarse ellos mismos. Recordemos que la idolatría no es simplemente adorar algo concreto, una estatua, una imagen, sino que hay muchas formas de idolatrías internas. El corazón del hombre es idólatra por naturaleza, el corazón del hombre está diseñado para que le dé la gloria a Dios, pero el hombre, al no querer reconocerlo a Dios, se ve sumergido en las consecuencias de sus actos. Y uno de esos actos es que empieza a levantarse dioses. La historia de cuando Moisés se va al monte y todos se desesperaron, y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Construir un becerro que come pasto, un animal creado que come hierba, para darle la gloria a Dios, dice, para glorificar a Dios, para darle la gloria y honra a Dios. Se hicieron una imagen de un animal que fue creación. El hombre es así. El hombre es un idólatra incurable. Y déjenme decirles que dentro de nosotros también, a pesar de que somos nuevas criaturas, existe eso de ser idólatra. A veces idolatramos mucho lo que hacemos, lo que conocemos, lo que sabemos, o inclusive muchas veces lo que hacemos dentro de la iglesia. El hombre es un idólatra por naturaleza. Pero por la gracia de Dios y la misericordia, los que somos sus hijos hemos sido salvados de todo eso. Porque todos estos medicamentos que Pablo estas enfermedades, vamos a utilizar esa palabra, que Pablo va diciendo, la necedad, el corazón entenebrecido, la idolatría, es el producto del alejamiento de Dios. Entre más el hombre se aleja de Dios, más empieza a tener estos brillantes pensamientos que lo llevan a las brillantes conclusiones de que Dios no existe. Por eso es que el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El hombre se crea sus ídolos. Reflexionemos un poco en el versículo 18, que al principio dije, porque la ira de Dios se revela
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es el castigo de Dios con estas personas? Presente. Es que las personas que están así, dándole la espalda a Dios, Dios le permite que sigan dándole la espalda a Dios. Dios le permite que se sigan equivocando, que sigan. Ese es el castigo. Hemos dicho, bueno, no tiene sentido. ¿Por qué no es más fácil para Dios hacer que todas las personas lo amen y punto? Se terminaría el problema. Pero lo que pasa es que Dios no creó robots, no creó muñecos de madera y los programó para que lo amen, porque eso iría en contra de su naturaleza. Dios le dio al hombre la capacidad de poder amarlo. O vimos también que en el Edén que Dios le dio la capacidad al hombre de elegir entre el bien y el mal. Porque si Dios nos impusiera y nos obligáramos a que le amáramos en contra de la voluntad, entonces dejaría de ser Dios, porque Dios no crea muñecos, Dios creó personas. Entonces, pero es el mismo Dios que te creó, que me creó, que te busca, que te llama, que te espera, que te tiene paciencia, que te perdona, que provee en medio de salvación. Aun cuando vos le has dado la espalda, aun cuando vos lo has rechazado pública, abiertamente, Él está dispuesto a perdonar. Y la mayor prueba de eso es que envió a su Hijo a morir por tus pecados y mis pecados. Y creyendo en que Él ha muerto y ha resucitado, nosotros obtenemos algo que no obtenemos por nuestras propias cuentas, el perdón de pecados y la vida eterna. Pero como dije al principio, al hombre le molesta reconocer también que Jesús vino al mundo, le molesta creer que Jesús haya muerto, le molesta creer que Jesús haya resucitado, porque Jesús cuando predicó en esta tierra, atentó, vamos a utilizar esa palabra, contra las cosas que nosotros más atesoramos, con lo que más valoramos, nuestro yo interno. Entonces hay esta constante lucha entre lo que Dios nos dice, entre lo que Dios nos promete, contra lo que yo quiero hacer. Pero es Dios el que actúa y obra en los corazones de cada una de las personas. Es nuestra responsabilidad el predicar el amor de Dios, pero también es nuestra responsabilidad predicar sobre la ira de Dios. Porque Dios, así como es amor, también es justicia, así como es omnipresente, también es omnisciente. Todos sus atributos funcionan igual. No podemos decir que Dios es más amor y menos justicia, porque dejaría de ser Dios. Y esos conceptos son los que maneja la sociedad, la humanidad. Esos pensamientos erróneos acerca de Dios son los que lo llevan a que sus conductas sean cada vez más reprobadas delante de Dios. Que sus conductas cada vez lo lleven a tropezar más y más y más y seguirse revolcando en sus pecados, en sus pensamientos, en su injusticia, en su impiedad, en su necedad. ¿Te has preguntado cuánta responsabilidad tenés sobre tus hombros en predicar el Evangelio? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Yo sí, me lo he preguntado muchas veces. Y pensar por un minuto que Dios ha provisto el salvarnos de esa conducta reprobada, el que cada vez que más pensemos entenebrecidamente, más nos alejemos, es sorprendente, hermano. No tiene comparación con nada creado en este mundo. El Evangelio, o Jesucristo, o las buenas noticias de Dios, no tiene comparación con nada que haya sido creado en este mundo. Pablo nos hace un resumen con estos versículos, y no quiero adelantar lo que está muy junta la idea del versículo 24, pero Pablo nos está haciendo un resumen, que mientras el hombre más piensa en contra de Dios, más se aleja de Dios, y ese es su castigo. Ese es su castigo, por darle la espalda a Dios, por rechazar a Dios, por no querer glorificar a Dios. Ese es el castigo del hombre. Y quisiera en esta noche dar dos aplicaciones, una para los creyentes y otra para las personas que nos visitan o nos están viendo a través de las redes sociales. Cuando pasé por las aguas del bautismo en este lugar, me regalaron este libro, y se llama No vuelvas atrás, de George Weber. Las primeras páginas me dolieron mucho y me llevaron mucho a la reflexión. Las primeras páginas habla de que
Las religiones que hoy en día nosotros conocemos, como los testigos de Jehová, al año producen mucha más literatura que ninguna otra. Que la religión de los mormones tiene la obligación, cada miembro tiene la obligación cada 6 meses llevar un discípulo nuevo a la iglesia, o sea que al año son 2, y tiene que pasar tiempo y compartir tiempo. Y cuando termina de hacer esa expresión, esa explicación, hace una pregunta: ¿qué hacemos los hijos de Dios que conocemos la verdad del Evangelio? Y me dolió. Porque si ellos que están en el engaño, que están apartados de Dios, que no tienen una doctrina correcta acerca de Dios, que no tienen una idea clara de quién es Dios, se toman el trabajo de ir a buscar gente. Y nosotros que conocemos a Dios, que experimentamos el perdón de pecado, que el Señor nos rescató de nuestra vanidad, de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, que el Señor nos ha librado de todas esas cosas, ¿qué estamos haciendo? Y se está folletizando, se está trabajando en lugares abiertos, públicos, se está haciendo un montón de cosas, y gloria a Dios. Y la gran pregunta es, realmente, y esto me lo hice yo mismo, realmente, cuando alguien pasa por esa puerta y abre esa puerta, me surge ese amor de decir, esta persona ha estado sufriendo la ira de Dios, ha estado dando la espalda a Dios, ha estado todo lo que hemos hablado esta noche, me tiene que nacer ese amor de decir, lo voy a ir a hablar, lo voy a ir a buscar, voy a charlar, voy a saber qué cree, voy a dedicarle tiempo, le voy a dedicar entusiasmo, le voy a dedicar montones de cosas que me van a llevar a que esa persona experimente el amor de Dios como yo lo experimenté en algún momento de mi vida. Nos tiene que llevar a la reflexión. Una aplicación para los creyentes. Y para aquellos que hoy nos visitan, o que han venido, o que nos están viendo a través de las redes sociales, de YouTube, quiero decirte que la ira de Dios es real. Quiero decirte que también va a haber un juicio, en el cual todos vamos a ser enjuiciados, pero aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador están destinados, condenados a una eternidad separados del Creador. Y estar separado de Dios es estar separado de la vida en general. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad que el Señor te da a través de Jesucristo, en que le pidas perdón por tus pecados, en que doblegues tu voluntad, tus pensamientos, tu corazón, que tu corazón de piedra se ablande y le pida perdón. Porque ciertamente el infierno es real, así como el cielo y la tierra, como la creación. Y el cielo también es real. Y el Señor nos prometió a aquellos que lo reciben que nos iba a preparar una morada. Y si el Señor Jesucristo lo ha prometido, es porque es verdad. Ojalá que en esta noche podamos reflexionar cómo el Señor ha trabajado en nuestra vida, aquellos que somos sus hijos, cómo el Señor nos ha librado de ser un idólatra incurable, y también que haya almas, personas que se arrepientan de su conducta reprobada delante de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.